Mira, Yo creo que ya entré. Es con Centro Diego, de ¿será, Contacto no? Inteligente. Centro Estrategia de de contacto. migración a canales no asistidos. Caso del inicio. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? En unos segundos más vamos a comenzar con el webinar. Es un entrenamiento. Buenísimo. Si nos quieren ir contando en dónde están en el chat, así nos conocemos un poquito a la distancia. Nosotros, Diego y yo, estamos en Argentina. Cuéntenos ustedes. Ahí veo algunas caras conocidas. Hola, Carolina. Miren ahí desde Lima, Perú, de La Plata, de Tucumán, de Honduras. Bienvenidos. Hay otra cara conocida, Mayra, ¿cómo estás? Desde Bolivia, Iván, bienvenido. Digo yo para que ellos vean. Hola, buenos días. Hola, Diego. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, muy bien, por suerte. Hola, Paula. Desde Costa Rica, Cochabamba, Bolivia. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto que se hayan sumado, que les haya interesado la temática que vamos a tratar hoy. Empezamos, Diego, ¿no? La Bueno, va a quedar grabada, excelente. así que vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días, según el uso horario. Bienvenidos a otro webinar de este ciclo que denominamos webinars de Centros de Contactos Inteligentes. En esta oportunidad para conversar sobre las diferentes estrategias de migración de canales asistidos hacia canales digitales. Y por supuesto, cómo pasar de esta teoría que todos hablamos permanentemente a la acción. Y para contarles eso, vamos a mostrarles y contarles sobre un caso real con un cliente nuestro real. Y bueno, para poder ver justamente la estrategia y los resultados obtenidos. Así que bueno, nada, les quiero presentar a quien me va a acompañar a lo largo de esta jornada, Paula Priotti, también consultora en Kenwin. Hola Pau, bienvenida y bienvenidos a todos. Hola, Diego. Bueno, y muchas gracias. Y vamos a dar comienzo a lo que preparamos como para empezar a pensar cómo estamos y también para que ayudarlos a ustedes a pensar cómo están en relación a la migración a canales digitales, ¿no? Y me gustaría que por un segundo nos imaginamos el proceso de transformación digital como una ola gigante, ¿no? En el océano. Esta ola representa esta transformación que es poderosa y viene a impactar en todas las industrias, pero en particular en lo vinculado a servicio al cliente. Em, las empresas son como surfistas, ¿no es cierto? Nos imaginamos y en este paralelismo que hacemos, y el surfista por ahí, hay muchas personas de Centroamérica que tienen el mar muy cerca y es probable que alguno de ustedes alguna vez haya tenido esta situación, se les haya presentado esta situación, que cuando llega la ola hay dos opciones, ¿no es cierto? No hay posibilidad de quedarse en el medio. O hay que montar la ola y surfearla, o hay que dejarla pasar. Y la verdad que dejarla pasar es un tanto arriesgado en un entorno tan competitivo, ¿no es cierto? Entonces, eh, acá lo importante es tomar una decisión y lo que no puede pasar es quedarse en el medio, ¿no? Esa sería como la única opción no posible. Hoy vamos a explorar juntos cómo la metodología y tener una estrategia clara a la hora de implementar canales digitales puede ser esta tabla de surf que nos permite, no solo que nos permite navegar la ola, sino también
transformar la experiencia del cliente, ¿no? Y poder dar una experiencia transformadora. Acá los voy a invitar ahí los voy a hacer pensar un poquito en cuáles son los desafíos con los cuales hoy se encuentran a la hora de pensar la implementación de canales digitales, ¿no? Ahí van a tener una encuesta en sus pantallas para que nos cuenten. ¿En qué problemas con qué problemas se enfrentan? ¿Se enfrentan con el entrenamiento del modelo de asistencia de inteligencia artificial? ¿Se encuentran con el desafío de capacitar al equipo, con un tema de adaptación cultural, con un tema de presupuesto también? Los principales problemas pueden estar vinculados a la integración con los sistemas existentes, algunos otros tienen problemas con la privacidad. También podemos encontrarnos algunas resistencias con nuestros clientes. Cuéntenos ahí qué de todo esto los representa. Ahí les vamos a dar unos segundos para que nos cuenten. Por ahí si alguien puso otros y nos quiere poner en el chat, ahí veo que hay 2 personas que pusieron otros. ¿Cuáles son esos otros desafíos que no hemos listado? Bien, les damos unos segundos más para pensar. Interesantes resultados están saliendo, Pau. Y variado, ¿no? Porque Sí, dependiendo sí. de... Está muy bien. A ver, unos segundos más y lo mostramos. Ahí les damos un ratito. Y ahí les vamos a mostrar los resultados, ¿no? Los que no llegaron a votar se quedan ahí con la pregunta. Ahí se los muestro. Fíjense, como verán es muy variado, ¿no? Esto que decía recién. Tenemos algunos temas vinculados a la integración con los sistemas existentes. Muchas veces tenemos sistemas que otros ahorros en los servicios claros, invierto, pero ¿dónde están los ahorros? Un tema del ROI, muy bien. Jorge dice, claro, en otros está el diseño actual de procesos que está orientado a la presencialidad o a la asistencia por agente humano en canales telefónicos o de mensajería. Es muy interesante, Jorge, lo que traen y lo que planteaba también Antonio y todo lo que fueron poniendo en la encuesta, porque de eso queremos hablar hoy. El definir una tecnología, el contratar un canal de asistencia digital con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, no es la única solución para lograr la transformación digital. Necesitamos entender cómo están nuestros procesos, necesitamos diseñar procesos que no dependan de un humano para ajustar sobre la marcha. Y por supuesto hay una transformación interna, capacitar al equipo, conformar equipo de trabajo. También hay un punto vinculado a cómo entrenamos, entre comillas, muchas comillas, a nuestros clientes en este nuevo entorno digital. Entonces, parte de esto es de lo que vamos a conversar hoy. Déjenme que... Sí, estos son, dale, Diego. perdón, Pau. Estos son un poco los temas que vamos a abordar en función de, y están muy relacionados con los resultados, ¿sí? Vamos a hablar sobre la evolución del uso de la tecnología, como la tecnología en servicio al cliente cambió radicalmente y hoy la inteligencia artificial es como el siguiente paso. Estamos ante esta transformación que requiere una nueva mentalidad para conectar mejor con nuestros clientes, ¿sí? Entonces vamos a hablar también un poco sobre los usos actuales de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial nos puede mejorar los tiempos de respuesta, precisión, calidad de la atención del cliente. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto ya impactó en el sector. Vamos a hablar de los aspectos claves que hay que tener en cuenta a la hora de migrar hacia canales digitales y a la hora de integrar inteligencia artificial, que no es solamente un cambio técnico que se requiere hacer, sino más una transformación cultural. Y acá vamos a cubrir lo esencial para una transición exitosa. Y finalmente vamos, como les comentaba hace un rato, compartirles un caso de éxito y aprendizajes
que nosotros tuvimos durante ese caso de éxito también, en cómo se adoptaron diferentes estrategias para la migración a los canales digitales y para el uso de la inteligencia artificial. ¿Bien? Así que, sin más, avanzamos un poquito. Pero para avanzar, me parece que hay que entender un poco de historia, un poco de evolución. Imaginémonos por un momento que el servicio al cliente es como un viaje en el tiempo, ¿sí? Hace siglos, en la época de la revolución industrial, era como que todo era más lento. Si uno quería atención, tenías que ir físicamente a una tienda o esperar semanas para recibir una carta de respuesta sobre algo que yo haya preguntado. Era un mundo donde la paciencia lo era todo. Luego llega el capitalismo industrial y con él un gran avance, el teléfono. Por primera vez podías hablar directamente con alguien sin estar ahí presente en persona. Fue un cambio súper emocionante, pero todavía todo ocurría a un ritmo moderado. Cartas, llamadas, no mucho más que eso. ¿Cuándo llega el verdadero salto? Llega en la era del conocimiento. Ahí empezamos a usar máquinas como el fax, ¿sí? U otros dispositivos que nos ayudaron a optimizar las comunicaciones. Pero fue recién con la llegada de la era digital cuando la velocidad, cuando la inmediatez tomaron protagonismo. De repente, todo el mundo estaba conectado a través de las redes sociales, de los emails, de las aplicaciones móviles. La atención al cliente ya no era algo de la oficina, estaba en tu bolsillo, disponible a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y hoy estamos y nos encontramos en lo que se denomina la quinta revolución tecnológica. Estamos en la era de la innovación, en un nuevo capítulo de la historia. La inteligencia artificial, los asistentes virtuales, la realidad aumentada, nos han dado herramientas súper poderosas, capaces de transformar por completo la forma en la que interactuamos con nuestros clientes. Estamos en la cresta de esta ola gigantesca que nos mostraba Pau hace un ratito, en esta ola de innovación que nos empuja hacia el futuro. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿estamos listos para surfear esta ola o corremos el riesgo de quedarnos atrás y hundirnos en ella? Porque si hay algo que la historia nos enseñó es que el servicio al cliente siempre va siguiendo a la evolución tecnológica. Y hoy esa evolución tiene nombre, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Pau? Sí, pensando en esto que les comentaba Diego, vamos a tratar de durante un segundo extrapolarnos, ¿no?, de nuestra industria y pensar cómo fue impactando la tecnología en otro tipo de servicios, ¿no? Si hay algo que tienen en común los clientes con los que interactuamos en los proyectos, es que esta revolución le genera mucha ansiedad, ¿no? Y saber, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Me estoy adelantando? ¿Estoy atrasado? ¿Me estoy quedando atrás? Nunca llegamos a implementar o estar a la altura de esta ola que nos está, que se nos viene por delante, ¿no? Entonces, pensamos un ejemplo como para de alguna forma, bueno, quitar un poco de ansiedad. ¿Qué pasaba hace muchísimos años atrás, cuando la industria textil, ¿no es cierto?, específicamente en el siglo XVIII, funcionaba a partir de empresas muy pequeñas, fábricas pequeñas, pequeños emprendedores, ¿no es cierto?, que tenían sus telares, que funcionaban de manera hidráulica o a partir de tracción. Y en un momento, ¿no es cierto?, apareció la máquina de vapor que vino a transformar la manera de trabajar y la manera de gestionar esta industria. Ahora, desde el momento en que se creó, desde el momento en que se inventó la máquina de vapor, hasta que se hizo y se implementó en todas las fábricas textiles, pasaron más de 50 años. ¿Esto por qué sucedió? Porque al principio eran costosas,
porque los roles existentes no eran necesarios para este nuevo modelo, porque había que definir nuevos roles, nuevas habilidades, roles anteriores que dejaban de ser necesarios. La ubicación geográfica de las fábricas dejaba de tener sentido al lado de un río y se empezaron a formar las ciudades, grandes conglomerados alrededor de estas fábricas textiles. Por lo tanto, esta adopción de la tecnología llevó muchísimo tiempo hasta que se hizo masiva. ¿Cuál es la particularidad que tenemos hoy? Que varias de estas cuestiones, como verán, pasan los siglos, pero son muy similares a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Se necesitan nuevos roles, al principio es más costoso, a medida que va pasando el tiempo se va haciendo más accesible, y va reconfigurando la manera de concebir el trabajo. Hoy la tecnología transforma la manera de pensar el trabajo y la única diferencia con respecto a tecnologías anteriores es la celeridad del cambio, ¿no? Entonces, acá lo importante, y pensando en esta evolución, es cómo nos preparamos para estos cambios. Durante mucho tiempo se hablaba de cada proyecto tenía que implementar una estrategia de gestión del cambio. Y hoy eso deja de tener sentido porque necesitamos de manera constante estar preparados para el cambio y ser ágiles en la toma de decisiones. Vamos a ver algunos datos, Diego. ¿Querés de cómo hoy tenemos el uso de la inteligencia artificial en la industria? Claro, Pau, hay un informe que se llama Informe GBS, Global Benchmarking Series. Es un informe que hace COPC anualmente y en el cual nosotros, como parte de COPC, como Kenwin para todo Iberoamérica, ayudamos a confeccionar. De hecho, los invito a que se lo hagan en nuestra página www.kenwin.net, y ahí van a poder hacer la descarga de estos GBS que hay de todas las verticales de negocio. Son de descarga gratuita y que tienen un montón de información súper rica y valiosa para estudiar y para analizar. Bueno, en uno de estos GBS que salió a finales o sea, con datos del 2023, nos muestra cuál es el porcentaje de uso de diferentes ramas de la inteligencia artificial, o cuáles son los usos más comunes de la inteligencia artificial en los centros de contacto. Y ahí claramente podemos ver que la gran mayoría de los encuestados responde que se está utilizando para toda la parte de la gestión del rendimiento de los contact centers, todo lo que tiene que ver con el control de la productividad, con el control de la eficiencia. Se está utilizando mucho la inteligencia artificial para trabajar con los clásicos IBR transaccionales y convertirlos en IBR conversacionales a partir del uso de la inteligencia artificial generativa, una de las ramas de la inteligencia artificial. Se está utilizando muchísimo la robotización de procesos, conocido como RPA. Se utiliza mucho para automatización de los CRMs y de los ERP. Y también en un gran porcentaje se está masificando el uso para todo lo que es speech y text analytics. Después hay diferentes usos como el workforce, como el análisis del customer journey o del service journey, como el monitoreo de la calidad o la gestión en tiempo real, que están empezando a usarse cada vez más. Esto seguramente cuando tengamos el GBS de este año, que está pronto a salir en un par de semanas nada más, estos resultados van a haber cambiado, porque muchos del, por ejemplo, análisis predictivos o monitoreo y análisis de la calidad se van a haber incrementado su porcentaje de uso. Pero esto era para setearles un poco, para saber dónde estamos y qué estamos haciendo, o qué están haciendo hoy las empresas en materia de uso de inteligencia artificial y de uso de la digitalización. Y acá un poco animarlos a través de la encuestita que les vamos a hacer ahora es entender, que era un poco lo que estaba hablando Pau, entender por qué, y era una de las respuestas que estaba, ¿no es cierto, Pau, en la primera encuesta, ¿qué pasa con los clientes? ¿Sí? ¿Por qué los clientes eligen o no eligen los canales digitales? ¿Sí? Ahí contanos un poquito, Pau. Ahí, mientras van eligiendo su opción, algo que estamos observando, que cada vez más,
los clientes se van adaptando a esta tecnología, ¿no? Por el contexto en el que vivimos, por la inmediatez, por la agilidad, existe una tendencia, por supuesto, dependiendo de distintos factores, de distintas industrias, distintos países, esto tiene que ser puesto en el tamiz de la realidad de cada uno, pero cada vez más los clientes adoptan la tecnología y en algunos puntos hasta la prefieren con respecto a los canales asistidos por persona, ¿no? Ahí voy a mostrarles lo que fueron eligiendo. Ahí se los voy a mostrar. Fíjense, hay un tema de facilidad de acceso, ¿no es cierto? Los canales digitales tienen la particularidad, ahí mientras les muestro, tienen la particularidad, ahí Carolina dice ahorro de tiempo también, ¿no? De ser menos intrusivos, ¿no? Que tiene que ver con esto del ahorro del tiempo. Yo tengo la posibilidad de dejar mi consulta, resolverla en el momento y en el caso de que requiera una intervención humana, lo hacemos en otro momento, puedo seguir trabajando, puedo seguir en mi reunión, lo puedo hacer en cualquier momento del día, no dependo del horario de trabajo del contact center. Si están bien diseñados, son sumamente consistentes y precisos, no dependen de una persona bien o mal capacitada. También tenemos la posibilidad de que sean seguros, porque tienen muchos criterios de seguridad que por ahí cuando hay un humano de por medio es difícil de controlar. Ah, sí estaba parecido. También son intuitivos, ¿no? En esto de que cuando está, por supuesto, siempre hablando de un canal bien diseñado, me permite ir siguiendo una lógica fácil y simple. Entonces, ¿qué es importante en este sentido? Pensar, además de por qué la organización implementa canales digitales, por qué los clientes hoy lo eligen. Y es parte de lo que tenemos que evaluar a la hora de pensar la digitalización. A contarles también, ¿no? Habiendo entendido que esto es una ola a la que nos tenemos que subir o dejarla pasar, pero nuestra invitación es dejarlos seguir e invitarlos a surfearla, habiendo hablado de por qué hoy las empresas lo eligen y por qué hoy los clientes cada vez más aceptan estos canales digitales, vamos a pensar qué tipo de preguntas, qué preguntas tenemos que hacernos antes de embarcarnos en una implementación o en una transformación digital. La primera pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que garantizar que toda la organización está de acuerdo es la estrategia. ¿Por qué quiero canales digitales? ¿Hacia dónde quiero ir? Es esencial definir claramente qué queremos lograr y cómo vamos a medir el éxito de eso que queremos lograr. Yo los invito a que hagan esa pregunta y van a ver que van a encontrar respuestas distintas si no la hicieron de antemano, ¿no? Y acá es importante todos ponernos de acuerdo en qué queremos lograr con esta transformación. Otro de los temas que surgió en la encuesta que hicimos inicialmente y que vemos muy a menudo en los proyectos es ¿cuáles son los roles claves? Son los grupos de interés que vamos a identificar dentro del proyecto. Si hay algo fundamental en una implementación de canales digitales, tiene que ver con la colaboración, porque no lo tomamos como un hecho aislado, sino como un journey completo que implica la colaboración de áreas de sistema, de marketing, de servicio al cliente, nuevos roles como son los asistentes, los desarrolladores cognitivos. Bueno, son personas que tienen que formar parte del equipo para poder llevar con éxito el proyecto. Y ojo también con aquellos sectores que pueden ser resistentes. También tenemos que mapearlos e identificar qué queremos lograr con ellos. Por otro lado, necesitamos saber con qué datos cuento. Necesitamos datos de la herramienta y datos de mis clientes. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son las típicas consultas que hacen y por qué canales? Son otro de los aspectos que tenemos que evaluar a la hora de pensar esta estrategia. También tenemos que pensar cuál va a ser la estrategia de abordaje. ¿Lo vamos a hacer gradual? ¿Lo vamos a hacer iterativo? ¿Vamos a prepararnos y recién ahí lanzarnos con todo mi proyecto ya diseñado, armado y listo?
es parte de lo que tenemos que pensar y parte de lo que vamos a abordar cuando les contemos el caso de éxito, contarles cómo lo hicimos en esta situación. Y por último, y no menor, ¿cómo monitoreo y ajusto? Necesito en mi proyecto inicial identificar cuál va a ser mi estrategia para monitorear el paso a paso y ver cómo me va. ¿Qué opina mi cliente? ¿Estoy teniendo el resultado que quiero? ¿Tengo que ajustar o sigo por el mismo camino? Estas son algunas de las preguntas o algunos de los ejes que les invitamos a hacerse a la hora de pensar su estrategia de abordaje digital. Por otro lado, queremos también contarles cuál es la hoja de ruta para empezar, ¿no? Creo que lo que más nos cuesta es esta hoja en blanco, decir, bueno, ¿cómo empezamos? Lo primero que sugerimos siempre en los proyectos a hacer es poder identificar dos principales ejes, ¿no es cierto?, dentro de esta matriz. Uno es la complejidad, el otro es la urgencia. Dependiendo de los motivos de contacto de mi cliente, dependiendo de los tipos de cliente, yo puedo empezar a pensar, ¿esto es urgente? ¿Esto es complejo? Mientras más complejo, más requiere una intervención humana. Mientras más urgente, más requiere una intervención digital. Y esta primer foto nos va a ayudar como para trazar mi camino de cómo iniciar este proceso de digitalización. Em, Repito, complejidad y urgencia. Y este cruce me ayuda a definir mi hoja de ruta. Y el tercer aspecto importante también es establecer el conjunto de resultados que quiero observar, ¿no? La verdad que muchas veces, un poco lo que preguntaban en el chat, creo que Jorge hablaba del tema de los costos, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos focalizamos en uno solo de estos aspectos y no lo miramos como un ecosistema a los resultados que queremos obtener, y quizás nos quedamos un poco ciegos de lo que estamos logrando. Por lo tanto, la invitación es poder tener métricas de experiencia de cliente, ¿no? Entender cuán satisfecho está mi cliente. Poder tener métricas de servicio desde el punto de vista de cuál está siendo mi tasa de resolución, entender cuál es mi precisión de reconocimiento, ¿no? Métricas de calidad, ver si el sistema de inteligencia artificial que estamos usando reconoce lo que el cliente nos quiere decir. Si queremos vender, entender qué ingresos está generando este sistema, si es una aplicación de cobranzas, si está siendo asertivo en poder cobrar. Y si hablamos de costos, como bien decíamos antes, ¿cuál está siendo el retorno de mi inversión? ¿Cuál es el costo y cuál es el resultado que estoy obteniendo? Estas son, perdón, creo que lo pasé sin querer. Estas son algunas de las dimensiones que tenemos que tenemos que medir, tenemos que hacer seguimiento como para poder tomar decisiones correctas. Hay una frase que la mayoría debe conocer, es que lo que no se mide no se gestiona, ¿no? Entonces, entender cuál es el set de indicadores que me va a permitir saber si mi ruta está siendo la correcta es fundamental a la hora de pensar esta estrategia. Sin más preámbulo, vamos a contarles ahora a continuación, habiendo hecho esta introducción y contextualizando cuál es el enfoque que proponemos a la hora de abordar estas iniciativas, vamos a ir a contarles un caso que nos parece importante en cuanto a los resultados y vamos a desandar el paso a paso para que puedan entender cómo se logró. Y acá lo vamos a invitar a Diego, que es experto en el tema y acompañó a esta empresa en estos resultados. Gracias, Pau. Simplemente vean el gráfico donde las cajitas azules representan el porcentaje de transacciones atendidas por canales asistidos por personas y el verde el porcentaje de transacciones de canales asistidos digitalmente. Fíjense cómo en menos de 2 años, porque todavía el 2024 no finalizó,
esta empresa, y ahora les vamos a contar cómo, logró reducir 20 puntos porcentuales desde el 68%, que era el total de transacciones en canales asistidos por persona, al 47% en lo que va del 2024. Y con otros resultados que les voy a contar en un ratito, que son súper emocionantes y apasionantes, pero fíjense cómo en menos de 2 años logró esta empresa esta estrategia. Avanza Pau, porfa, en el proyecto, en este que les estoy contando, un proyecto reciente que acaba de finalizar esa etapa, pero el proyecto con este cliente continúa, es un importante banco en Centroamérica. Nos embarcamos en lo primero que teníamos que hacer para entender por qué los canales digitales no estaban funcionando. Entonces, lo primero que hicimos fue este Discovery, donde buscamos entender qué estaba pasando con los canales digitales asistidos. Y acá les voy a traer específicamente al canal del asistente virtual, uno de los canales digitales que esta empresa tenía y que sigue teniendo. ¿Qué encontramos? Lo que encontramos, la verdad, que fue bastante revelador cuando hicimos el Discovery y nos dio una idea clara de los desafíos que esta empresa estaba enfrentando. Primero que nada, descubrimos que el asistente virtual, que ya estaba implementado, no era algo que se implementó a raíz del trabajo que nosotros hicimos, sino que era un canal que ya estaba implementado, estaba prácticamente escondido, o sea, no era de fácil acceso para los clientes y esto obviamente limitaba enormemente su uso. Después nos topamos con un prejuicio interno bastante marcado y que la verdad que no solamente lo vi en esta empresa, sino varias empresas que acompañan esto, y Pau coincidía cuando estamos preparando este webinar, también en otras empresas, un prejuicio muy marcado y había una creencia muy firme de que, y esto muy entre comillas, ¿no? La gente decía, la gente propia de este banco decía, a nuestros clientes no les gusta interactuar con bots, a nuestros clientes no les gusta no ser atendidos por una persona humana. Bueno, este sesgo interno estaba obviamente afectando de una manera muy grande, o importante, en cómo se desplegaban los esfuerzos que se hacía para lograr que los canales digitales prosperaran dentro de la atención al cliente de este cliente. También vimos que los indicadores de efectividad del canal no eran para nada claros o ni estaban, ¿sí? No había indicadores y los que estaban le faltaba claridad y tampoco se sabía quién era el responsable de gestionar ese indicador o las fórmulas quizás estaban así como muy rebuscadas y era muy difícil medir el impacto real que tenía el asistente virtual. Además, había una falla, esto que les decía, de responsabilidad, ¿sí? ¿Quién era el responsable de gestionar el canal? Y esto generaba una especie de limbo operativo donde nadie tomaba las riendas ni del desarrollo ni de la mejora continua de este tipo de canales. Y finalmente, notamos que los análisis de los factores causales y el seguimiento de la implementación de las acciones eran muy superficiales. ¿Qué significaba esto? Que no se estaban identificando correctamente los problemas de raíz ni se tomaban decisiones estratégicas a partir de datos concretos. Con estos descubrimientos que hicimos, fue posible no solo redirigir el enfoque del banco hacia una mejor gestión del canal, sino también derribar esos prejuicios internos y crear un sistema mucho más accesible, efectivo y monitoreado también para seguir de cerca el canal. Esto fue un proceso que realmente transformó la forma de interactuar con los clientes. Ahora, yo les conté recién que los canales digitales ya estaban implementados desde hacía algunos años, ¿sí? Pero no tenían el resultado esperado. Estos canales, si avanzas Pau, no lograban resolver, lo cual, ¿qué generaba? Demanda en el canal telefónico. Y el canal telefónico, que tenía una alta demanda, demanda no generada
autónomamente, sino que era una demanda generada por error de otros canales, no podía ser atendida. ¿Por qué? Porque además el canal telefónico tenía una restricción presupuestaria en relación a la cantidad de recursos que podía contratar para hacer frente a esta demanda. Internamente existían algunas resistencias al cambio porque así todo, con niveles de servicio bajos por esta creciente demanda no satisfecha en el canal telefónico, los niveles de satisfacción o de experiencia en el canal telefónico eran cercanos al 80%, no estaban en el benchmark, pero tampoco eran malísimos, entonces era como que no querían perder esa cercanía que ellos pensaban tenían con el cliente. Entonces, con estos factores en mente, el objetivo trazado en conjunto con el cliente fue poder diseñar una estrategia que nos permita mejorar la eficiencia, reducir el abandono y elevar la satisfacción, y obviamente todo dentro de lo que seguramente muchos de ustedes tienen, que es restricción presupuestaria. Entonces, después de haber hecho ese discovery, de haber detectado los puntos críticos en la implementación de los canales digitales que había, sabíamos que el siguiente paso era crucial. Y el siguiente paso era diseñar un plan de acción claro y estratégico. O sea, ya sabíamos lo que pasaba, ya entendíamos un poco las cosas raíces, ahora tenemos que ver, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, lo primero que fue, y acá no pierdan de vista las 5 preguntas que Pau les contó hace un ratito atrás, ¿sí? Porque a partir de ahí, y por eso las pusimos, era poder entender cómo esa teoría que nosotros siempre charlamos y conversamos con nuestros clientes, la llevamos a la realidad. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos cuando definimos este plan de acción? Bueno, primero, ni hablar que tuvimos que definir un equipo, ¿sí? Asignamos un responsable específico del canal, alguien que pudiera liderar y tener la visibilidad necesaria para tomar decisiones rápidas y acertadas. Este paso fue fundamental. Fue fundamental y fue clave para asegurarnos de que había un dueño del canal, alguien que pudiera responder y ajustar a medida de que se iba avanzando. Es más, les cuento, a esta persona la salimos a buscar afuera porque no había nadie internamente en el banco que tuviese el perfil que estamos buscando para que haga las cosas que se necesitaban hacer. Y como sabíamos que iba a ser un factor clave, decidimos, en conjunto obviamente con el banco, de salir a buscarlo afuera. Luego, ¿trabajamos en qué? Trabajamos en la comunicación y en la visualización del asistente virtual en la página web. Sí, les había dicho que estaba bien escondido, sabíamos que era uno de los grandes problemas, que estaba prácticamente oculto. Entonces, mejoramos su visibilidad. Mejoramos mucho su accesibilidad para que los clientes pudieran encontrarlo fácilmente. ¿Sí? Trabajamos mucho con el user experience de este canal. Un pilar clave que fue desde donde disparamos muchísimas de las acciones que se hicieron, porque esto es un resumen, pero se hicieron miles si yo les mostrase el Gantt, es interminable, pero un pilar clave fue el de analizar el feedback del cliente. Entonces, necesitamos entender qué quería hacer el cliente en este tipo de canales. Entonces lo comenzamos a monitorear constantemente. Monitoreamos las interacciones, monitoreamos los mensajes del por qué el cliente no lo quería usar. Empezamos a hacer encuestas de satisfacción que no se hacían, ¿sí? Y también no nos quedamos solamente con el dato interno del cliente del banco que por qué no usaba el canal, sino que también nos fuimos a ver afuera qué pasaba. Nos fuimos a hacer un análisis de la competencia. Identificamos tendencias, identificamos áreas de mejoras que la competencia tenía implementado y que o no les servían o que les iba muy bien con eso. Y lo trajimos para trabajarlo internamente. También fue importante medir el volumen de transacciones. Esto nos permitió ver cuántas interacciones pasaban por este canal digital, cuántas de esas que pasaban por el canal digital se completaban de manera exitosa en el canal digital y cuántas de esas requerían una intervención humana. Y ahí fue que nos dimos cuenta que muchas de las transacciones que empezaban en el canal digital requerían después terminar, pero por proceso, por diseño, requerían terminar en el canal asistidos por persona. Entonces era como que el cliente a la próxima vez directamente se iba al canal asistido por persona. Por supuesto, todo esto
se logró trabajando en estrechísima colaboración con el equipo de sistemas, ¿sí? El equipo de sistemas más la persona encargada del canal o de los canales digitales fueron los encargos de hacer todos los ajustes necesarios para que este asistente virtual fuese mucho más eficiente y para que se pudiese integrar con el resto de los sistemas y el resto de los canales. Y finalmente, eh, en realidad lo hicimos también en paralelo, no fue que lo hicimos al último, pero digo, finalmente en este listado de cosas de plan de acción, se estableció un ciclo de medición y ajuste constante. Sabíamos que el mercado y que las tecnologías estaban cambiando rápidamente. De hecho, este trabajo lo empezamos a hacer antes de que salga a la luz ChatGPT de OpenAI, ¿sí? Pero ya se veía que algo estaba cambiando rápidamente. Así que creamos un proceso que fue flexible para seguir afinando, haciendo ese fine tuning y optimizando el canal las veces que fuese necesario sin la necesidad de hacer grandes interrupciones. Este plan de acción inicial que les acabo de contar fue el que permitió corregir los problemas identificados en ese discovery y comenzar a ver mejoras significativas en la interacción con el canal y en la satisfacción de los clientes. Em, Anteriormente, si ahí avanzás, Pau, gracias. Pau les mostraba esa matriz de doble entrada donde uno podía rápidamente definir qué transacción quería migrar o por dónde empezar para saber qué transacción migrar. Bueno, hicimos lo mismo. Nosotros ejecutamos esta matriz de complejidad y urgencia en función a los cuadrantes y definimos tres diferentes etapas de migración. Definimos la migración en primer medida de todas aquellas transacciones informativas generales, ¿sí? Por ejemplo, información de sucursales, cajeros automáticos, comercios afiliados a determinado programa, tipo de cambio, información de producto. Eso era urgente, pero simple. Era algo rápido de hacer y que el cliente lo necesitaba con urgencia. Pasamos, una vez implementadas, probadas, testeadas, puestas en producción, pasamos a las información específica, ¿sí? Ahí ya empezamos a trabajar más con tarjeta de crédito, resúmenes de tarjeta de crédito, resúmenes de movimiento de la cuenta, saldos, ¿sí? Estos eran no tan urgentes, pero sí de una complejidad un poco mayor porque requería interacción y conexión con otros sistemas del banco. Y por último trabajamos en las transaccionales, ¿sí? Primero el deber ser y el último llegamos a lo que todo el mundo quería, que era el transaccional, ¿sí? Entonces, pudimos hacer que el asistente virtual, a través del asistente virtual, uno pudiese pagar la tarjeta de crédito sin necesidad de tener contacto humano ni de ir a a la sucursal, gestión de programas de beneficios, solicitud de créditos hasta un determinado monto, pero solicitud de créditos, bloqueos o desbloqueos de tarjeta de crédito y varias más. Todo esto era de urgencia media, pero de complejidad alta. Entonces, fíjense cómo, siguiendo la estrategia que yo les contaba y que Pau les contaba en la teoría, fuimos haciendo parte por parte y armamos todo este plan de migración. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Porque todo muy bonito y todavía por ahí sigue siendo teoría, aunque yo les digo esto fue lo que pasó, pero sigue siendo teoría. Bueno, ahora les voy a mostrar el resultado. Y este resultado que ustedes ven y otros más que les voy a mostrar después es el resultado del trabajo realizado durante más de un año. Y lo que vemos en este gráfico es algo que realmente refleja mucho el esfuerzo conjunto entre nuestro equipo en Kenwin y el equipo del cliente. Al inicio del año, ustedes pueden ver ahí por ese mes de enero, la satisfacción del cliente medida en la escala de Likert, 5 puntos, punto medio neutral, o sea, el top to box, con la satisfacción que tenía el cliente con el asistente virtual estaba en niveles realmente bajísimos, en torno al 48 o 48,5%. Y la insatisfacción, preocupante, fíjense, superaba el 33% de insatisfacción. Entonces, estos números claramente nos decían que el cliente no estaba teniendo una buena experiencia ni positiva ni fluida con este canal digital. Ahora, fíjense cómo a lo largo del año, implementando cada una de estas mejoras paulatinamente, al optimizar la accesibilidad, definir los responsables claros, trabajar continuamente en la medición y en el ajuste del canal,
logramos subir más de 45 o 40 puntos casi la satisfacción. Llegamos a niveles de satisfacción en diciembre del año pasado del 90,5%, incluso superando el benchmark del modelo COPC, que es 85. Es un resultado impresionante y que superó las expectativas y que obviamente estaba alineado con el objetivo que nos habíamos marcado desde un principio, que era hacer que el cliente tenga esta buena experiencia con estos canales para lograr reducir la demanda del canal asistido por persona. Al mismo tiempo, fíjense cómo la insatisfacción cayó drásticamente y pasó de ese 33,5% a niveles del 6%. Esta reducción sustancial habla de efectividad de las acciones implementadas. Muchas veces es difícil medir cuán efectivos somos cuando tomamos acciones. Bueno, esta es una muy buena, un muy buen termómetro, una muy buena medición para hacer, que es obviamente la satisfacción de los clientes. Esto, sumado al primer gráfico que les mostré del creciente volumen, obviamente habla de cómo podía y dio resultado, cómo dio resultado este plan de acción. Entonces, este gráfico no solo nos muestra números. Este gráfico muestra historia de éxito, ¿sí? Nos dice que con un enfoque estratégico, que es lo que primero que les contaba Pau, los canales pueden no solamente cumplir con las expectativas de los clientes, sino que superarlas ampliamente. En definitiva, lo que hicimos fue ni más ni menos que transformar la experiencia del cliente con este asistente virtual y lo llevamos a niveles de satisfacción que aseguraban y que aseguran, porque actualmente ocurre, y no solo en el asistente virtual, sino en el chatbot que tienen o en el bot que utilizan para su canal de WhatsApp, una relación muy sólida, simbiótica y duradera con los usuarios. Em, para contarles un poquito más de métricas también, sin olvidarme y no solamente centrarme en la satisfacción, fíjense cómo la tasa de servicio pasó del 42% en el asistente virtual, allá al principio cuando agarramos este proyecto, a niveles de más del 85%, y obviamente la satisfacción, como les contaba, del 48 al 92%. Y también, ¿qué pasó en el canal telefónico? Porque todo esto yo les dije que también era producto de que tenían una demanda generada por un error en un canal digital que se iba hacia el canal telefónico. Fíjense cómo cuando empezó el proyecto el nivel de servicio del canal telefónico era del 40%. Imagínense. Cuando se terminó el proyecto, y hoy, después Pau nos puede dar datos también actualizados, están en niveles del 75%, el nivel de servicio que era el objetivo trazado por el banco. La satisfacción del canal telefónico, lejos de decrecer, aumentó. ¿Vieron eso que yo les contaba? Que ellos tenían miedo de perder ese contacto con el cliente porque la satisfacción estaba en torno de la 80. Bueno, fíjense que pasó del 75 a niveles del 83. Y es más, como se pudo estabilizar el proceso, como se le dio más oxígeno a los agentes que estaban detrás del canal telefónico, se les pudo pedir que a partir de ahora empiecen a generar ingresos en el canal de atención y empezaron a generar ventas a través del cross-selling y del upselling en primera línea, algo que el banco no creía posible que fuese a ocurrir. Entonces, fíjense cómo fue todo bueno, digamos, producto de tener una buena estrategia diseñada, una ejecución consistente, acompañamientos por parte nuestro hacia el cliente, medición exhaustiva, equivocaciones, vueltas a corregir, vueltas a salir a producción, volver para atrás, deployar nuevamente, digamos. Fue realmente un muy lindo trabajo, un muy difícil trabajo, pero un muy lindo trabajo que nos dejó lo que con Pau denominamos, para resumir solamente, porque nos dejó muchas más, pero nos dejó estas 5 lecciones aprendidas. Ahí Ahí, Pau, digo, si ahí voy al querés otro slide, un avanzar. comentario más que no lo pusimos, pero lo voy a mencionar porque da para otro webinar. Tiene que ver con el impacto en las personas. ¿Vieron que hay un miedo de que la tecnología va a reemplazar a los humanos? Era como abrir mucho lo que queríamos contarles, pero fíjense que acá no se reemplazaron a las personas porque lo que se logró es que con las personas que se tenían lograr atender esta demanda. Y se trabajó mucho en el clima interno, ¿no? En esto de que al tener ventas empezaron a cobrar comisiones. O sea,
fue muy ecológica esta mejora porque también impactó de manera positiva en el clima, ¿no? Las personas cobraban comisiones por vender, no estaban tan atiborrados de contactos, tenían mayor avail para lograr estos niveles de servicio, pero bueno, me parece que eso da para otro webinar, pero no quería dejar de mencionar el impacto en las personas de esta migración, que muchas veces suele ser un miedo, esto de vamos a desaparecer. No, lejos de eso. No, y buenísimo, Pau, que lo mencionaste porque trabajamos, me acuerdo que ahí vos tuviste muchísima participación en esa parte del proyecto con toda la parte de la gestión del cambio. Así que nada, sí, totalmente se tuvo que trabajar también toda esa fase. Yo acá les hablé más de la estrategia de la migración exclusiva de transacciones de un canal al otro, pero todo esto también llevaba aparejado esto, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Y ahora que no tengo más para hacer, para atender, que voy a tener menos transacciones, o quién va a atender, o quién va a formar al asistente virtual. Bueno, se fueron hasta reconvirtiendo diferentes puestos. Y estos fueron algunas de estas 5 lecciones aprendidas que nos deja, bueno, primero que la tecnología es importante, pero mucho más importante, obviamente, es la estrategia y la ejecución de esa estrategia. Esta de implementar de manera iterativa y gradual y no querer ir por todo y hasta que no tengo todo listo no salgo. El seguimiento continuo de los resultados, ¿no? El foco en el feedback del cliente a través del monitoreo de transacciones y el seguimiento tanto de los canales asistidos como de los canales digitales. La vinculación y la comunicación entre las diferentes áreas, esto es fundamental, era también una de las cosas que salió en la primera encuesta que les hicimos hace un rato. Y esto de el mayor foco en las habilidades blandas en el canal asistido. ¿Por qué? Porque obviamente las consultas que empezaron a quedar en el canal asistido por persona, ya sea del chat como del telefónico, fueron consultas bastante, se empezaron a complejizar las consultas. Entonces las habilidades, los skills que las personas necesitaban para atender a los clientes tendrían que ser redefinidas y puestas en consideración incluso con sus habilidades blandas. Em, por último, y para ir terminando y ser respetuoso el tiempo y dejarles algún espacio para preguntas, un pequeño mensaje, una reflexión final. A ver, la tecnología por sí sola no es suficiente, ¿sí? Lo importante es que entender cómo la usamos a esa tecnología para transformar procesos, para mejorar eficiencia y para optimizar la experiencia del cliente. Nosotros en Kenwin no solo implementamos soluciones, que es lo que sabemos hacer, sino que también trabajamos de la mano, codo a codo con nuestros clientes para asegurarnos de que cada paso de la transformación digital sea medido, ajustado y maximizado. Con herramientas como el uso de la inteligencia artificial, hoy tenemos el poder de cambiar la forma en la que interactuamos con nuestros clientes. Lo podemos hacer más ágil, más rápido, más eficiente y mucho más satisfactorio para ellos. Y en Kenwin, nuestro objetivo es asegurarnos que cada empresa que confía en nosotros pueda aprovechar al máximo ese potencial. Estamos acá para ayudarlos a surfear esta ola de innovación y no quedarse atrás. Muchísimas gracias por la atención. Ahí tienen un QR para una pequeña encuesta de satisfacción como lo hacemos habitualmente nosotros, para entender si les sirvió, si les gustó. Y bueno, dejamos un espacio de unos minutos para ver si hay preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario, con gusto lo respondemos. Obviamente a todos los que han participado y se han inscrito en el webinar, les va a llegar el material que vimos junto con el link para volver a escuchar esta sesión. Obviamente invitación a nuestra seguidilla de webinars que estamos teniendo sobre centros de contactos inteligentes. Muchísimas gracias. Gracias, Pau, por la compañía en esta tarde. Y bueno, quedamos ahí a la espera si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Eh, con gusto la respondemos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, Joaquín, buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la charla, me pareció súper interesante. Yo Me alegro. tenía una consulta. Mencionan mucho sobre que es necesario tener una persona, un líder o una persona responsable que pueda asumir el proyecto, ¿no? Comentaron que incluso en el ejemplo que mostraron, habían buscado a alguien de afuera, Ujú. pero me gustaría saber, quizás en líneas generales,
qué cualidades o qué requisitos debería tener esta persona. No sé, Ujú. tiene que conocer del machine learning, de datos, de sistemas, de telecomunicaciones. Eso me gustaría, ¿no? Si puedes ampliarlo, por Muy favor. buena pregunta, Joaquín. Súper interesante. A ver, ¿es obligatorio tener una persona? La verdad que no hay ningún lado que esté escrito y grabado en piedra que lo sea. Sí es una muy buena práctica tener un líder que asuma la responsabilidad de líder del proyecto, como lo es en este proyecto de transformación digital o de migración de transacciones de un canal al otro, como lo es en cualquier otro proyecto que puedas tener dentro de tu compañía, Joaquín, digamos. Uno tiene que tener la capacidad de tener identificado un rol específico para una persona que pueda liderar esto. Ahora, hablando específicamente de esto, que es temas de transformación digital o de migración de transacciones de un canal al otro, va a depender mucho de lo que requieras. Acá, en este caso, y te voy a contar este caso, Joaquín, se buscó un perfil con un contenido técnico porque teníamos la necesidad de que esa persona pudiese ser el vínculo entre el área técnica per se, que era el área de desarrollo, el área de sistemas, y también el proveedor, porque quien proveía la solución para el asistente virtual, como para el bot, como para el asistente por WhatsApp, y para el IBR también era un proveedor externo también que tenía que tener hacer nexo con esa gente. Entonces, tenía que tener un conocimiento técnico. No buscamos bajo ningún punto de vista un ingeniero en inteligencia artificial, ni un experto en machine learning o en computación cuántica, pero sí buscamos a alguien que tenga conocimientos de project manager, que tenga conocimientos de tecnología, que obviamente cuando hablemos de un asistente virtual, de un bot, entienda de qué estamos hablando y no una persona a la que tengamos que capacitar de cero. Después, habilidades blandas de negociación, de seguimiento, habilidades de, obviamente, interrelacionamiento con otros puestos y otras áreas, esta capacidad de poder traducir el lenguaje del cliente al lenguaje técnico, ¿sí? Eran una de las cosas que se pusieron en punto en el perfil de esta persona que se buscó. Acá lo importante, Joaquín, es entender qué vas a querer hacer, o sea, cuál es tu proyecto y en función de eso definir quién es la persona que te puede acompañar para liderar. Después esa persona va a tener que quizás formar buenas, como decimos en Argentina, buenas migas con el resto de las áreas y de esa manera poder resolver todas las cosas que van a ir surgiendo en el momento, ¿sí? No sé, Pau, si quieres agregar algo, vos también trabajaste un poco ahí con el tema perfil. No, no, me parece que tiene que ver con eso. A ver, dentro del equipo tiene que haber una persona con conocimientos técnicos. La respuesta es sí. O sea, dentro del equipo, pero no necesariamente tiene que ser el líder. El líder tiene que tener un conocimiento generalista, tiene que entender el idioma. Ujú, El principal rol del líder es, como decía Diego, poder interactuar con las áreas e interpretar lo que quiere el cliente y traducirlo en una necesidad, en un requerimiento. Y después ese requerimiento se traslada al área de sistemas, ¿no? O sea, tener esta capacidad de saber esto se puede resolver con esto. ujú. Así que es eso, y por supuesto, Joaquín, depende mucho del contexto y de cómo se Obvio. conforma ese equipo de trabajo. Ahí voy contigo, Luz, Muchas que estás gracias. levantando la mano. De nada, Joaquín. Ahí voy contigo, Luz. Déjame leer una pregunta que tengo en el chat Mauricio. que dice, con los cambios realizados, ¿se llegó a tener un proceso de optimización del personal, reestructuración de área de atención al cliente teniendo en cuenta los recortes? Buena pregunta, Mauricio. Sí, obviamente se reestructuró el área de atención al cliente porque, como les decía, las consultas y los requerimientos de los clientes que empezaron a llegar al área de atención al cliente asistido por persona empezaron a ser cada vez más complejos porque eran las cosas que no se podían resolver en los asistentes virtuales o en el chatbot o en el asistente de WhatsApp. Por ejemplo, no sé, sacar un crédito hipotecario o temas de deudas o refinanciación de deudas o temas más complejos que tenían que ver con la situación crediticia de la persona, etcétera. Entonces se tuvo que redefinir, reentrenar diferentes habilidades que se tenían olvidadas en las personas que estaban atrás del teléfono, atrás del chat y atrás del mail también. Y lo que se hizo fue el recorte. Se hizo en algún momento un poco de recorte, pero lo que se entendió es que lo que pasaba era que el área estaba overestafiada, producto de esa demanda creciente generada por error en otro canal. Cuando se estabilizó la demanda,
que se llegó al punto de decir, bueno, esta es la demanda genuina del canal telefónico y del canal del chat, esta es la cantidad de personal que se necesita. Todo lo otro sobraba, pero porque había así y todo, no se llegaban a los niveles de servicio porque también estaba esa restricción presupuestaria. Se consumía todo el presupuesto, pero y así todo no se llegaban con los niveles. Entonces sí, sí, Guillermo, se hizo este cambio y se optimizó y hasta el día de hoy que, bueno, que mantienen muy buenos niveles de servicio, que la rotación bajó y que las personas que están atrás de los canales asistidos son personas que están muy capacitadas en problemática y en casuística bien compleja. Sí, y un comentario también con respecto a eso, cómo se hizo a través de no reponer rotación. O sea, no hubo Ujú. una desvinculación masiva, sino que se trabajó en, bueno, vamos a un plan de no reposición de la rotación. Luz, Muchas gracias por la invitación. Un tema placer. muy interesante, como siempre, fan número uno del modelo de COPC. Solo un tema en la implementación o no sé si lo han hecho o si tienen un caso o si en algún momento hacen otro webinar, invítenos. Eh, en el tema de implementación de WhatsApp para cobranzas y ventas, teniendo en cuenta que son canales que están regulados, ¿qué experiencia tienen frente a esos canales? Buenísima la pregunta, Luz, porque efectivamente en Centroamérica hay muchas regulaciones al respecto y muchas de las cosas que no se hacían en el asistente virtual y que no se hacían en el asistente, en el bot del WhatsApp, ellos lo tienen dividido, era porque creían que iba en contra de las regulaciones. Lo que se hizo fue sentarse con el equipo de legales del banco, entender cuáles eran esas regulaciones, decir, bueno, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer se diseñó porque no estaba, porque se creía que no se podía hacer. Y lo que no se pudo hacer eran de las cosas y de las casuísticas que quedaron para los asistentes, para los canales asistidos por persona. Pero tuvimos la necesidad de sentarnos a dialogar con la gente de legales del banco para entender por qué sí o por qué no. Y ellos incluso tuvieron la necesidad de ir a hacer interconsulta la gente de legales del banco, interconsultas con quienes asesoraban a los de legales del banco para saber si se podía hacer eso o no. ¿Cuál fue la clave? Una de las claves que nos destrabó muchas cosas que al principio la gente de legales nos decía que no, Luz, era qué hacía la competencia. ¿Por qué la competencia lo hace y no tiene problemas? Ah, dijeron, bueno, vamos a darnos vuelta y preguntar a ver si realmente se puede o estamos interpretando mal nosotros. Entonces, de esa manera se logró destrabar y lo que se podía hacer se hizo y obviamente lo que legalmente no había forma de hacerlo a través de un asistente virtual porque la legislación todavía indica que lo tiene que hacer una persona, tiene que haber una firma en papel o lo que sea, o la persona tiene que estar presencial, por lo que sea, se sigue haciendo por asistencia por canales tradicionales. Muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Hay también dentro del QR con esta encuesta nos pueden dejar temas de interés para próximas ediciones de webinars. Tenemos nosotros un backlog de temas, pero siempre bienvenido a otros temas. Esperemos Ah, haber hola, contribuido. Sí, Sí. Jorge, adelante. hola Diego, un gusto saludarte a la vuelta de un Lo año. mismo. Estuvimos hace un año en una capa Sí, con tu señor. persona. Ok, Excelente, como siempre, tus muchas gracias. contenidos, los de Kenwin en general. A otra señora que te acompaña no teníamos oportunidad, te acompañó esa vez otra persona. Claro. Rápidamente, para no robarle mucho tiempo al foro. em, Recientemente, básicamente casi que a semana y media empezamos a trabajar en nuestro canal WhatsApp con el proveedor que nos dota de la De la herramienta herramienta. gestionadora con IA. Estamos muy en pañales, básicamente estamos empezando muy jovencititos, jovenciticos, decimos los ticos, ¿verdad? Ujú. Este, y me llama la atención o lo cruzo hacia Kenwin, que siempre andan ustedes con modelos de satisfacción de cliente. Supongo que ya conoces esa herramienta que se llama el análisis de sentimiento, que Por lo corren supuesto. con un motor de atrás, en el caso de esta gente lo corren con Gemini. Bien. Ya ustedes han empezado a valorar para, me imagino, meterlo en alguna medida, porque casi que eso podría venir en alguna medida, ¿verdad? Ya bien calibrado a sustituir el NPS. Ujú.
Buenísima la pregunta, Jorge. Me encanta esto que estás comentando. Yo no sé si va a sustituir al NPS o vas a sustituir la medición de experiencia. Lo que sí sé es que viene a complementarnos y a darnos una cantidad de insight y de inputs de información que Enorme. antes no lo teníamos y que ahora lo tenemos y que ahora tenemos Ujú. que ver qué hacemos con toda esa información. Sin ir más lejos, nosotros internamente en nuestro software SMDE ya estamos trabajando en el prototipo de análisis de sentimiento, además del análisis automático con inteligencia artificial del formulario de calidad clásico, también el análisis de sentimiento, eso va a salir antes de fin de año. Porque va por ahí, porque es la conjunción de se hacen bien las cosas para lo que fue diseñado el proceso, pero qué siente el cliente del otro lado. Y fíjate que antes eso lo teníamos que hacer con una observación muestral, otro humano entendiendo la emoción de otra persona. Ahora lo podemos hacer a nivel poblacional con una cantidad de datos que es súper atractiva para analizar. Entonces, yo creo, Jorge, que viene a complementarnos y el Ujú. secreto va a estar en qué hacemos y cómo usamos esos datos. Nosotros ya en algunos clientes ya estamos trabajando también de la mano de algunos partners nuestros para el análisis de sentimientos de las conversaciones, con unos datos súper apasionantes. Y ahí tenemos otro tema, Pau, me parece para un futuro webinar que está súper interesante para contarles casos de éxito a Jorge. Y Jorge, te invito a que nos contactes y ahí ya podemos dialogar un poco más en profundidad de lo que ustedes están haciendo. Y creo que estás en el momento justo, digamos, como para Ujú. implementar toda mejora. Pero sí, es algo que ya está entre nosotros y que no hay que tenerle miedo para nada. No, 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 es enriquecedor a lo sumo. Lo Absolutamente. estuve viendo así, apenas como decimos por el lado nuestro acá, traveseando un poquito la data, los insights que genera y uff, o sea, claro, como toda herramienta hay que calibrarla, ¿verdad? Ya y yo vi unos Absolutamente. detallitos que hay que calibrar, ya le hablaba al técnico, le mira, o sea, chats como estos pienso yo que no entran en un criterio. Yo desde servicio al cliente no lo veo que me lo categorices como un negativo porque no se desarrolló cierto tema ahí. Perfecto. Pero es sumamente interesante, Absolutamente. excelente. Yo estoy llenando la encuesta porque sí me gustaría seguir siendo invitado a estos webinars. Supongo que me van a seguir llegando las Ya, a invitaciones, partir de ahora ya Cecilia. quedaste en nuestra base de datos, Jorge, así que te van a llegar todas las invitaciones. Excelente. Y bueno, quedas en contacto, que además puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la página, todos pueden ponerse en contacto con nosotros y pedirnos ayuda en lo que necesiten. Nosotros estamos para brindar soluciones y para hacer las cosas más simples. Es lo que nos gusta hacer con nuestros clientes, hacer las cosas complejas más simples. Excelente. Un gusto nuevamente, Diego. Hasta luego. Un placer, Jorge. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por las preguntas, gracias por el interés. Y bueno, espero verlos y esperamos con Paula verlos pronto. Un abrazo muy grande a todos y quedamos en contacto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Que tenemos que Muchas variar. gracias. Es que Muchas por gracias. temas de Hasta luego. riesgo, lo único que nosotros estábamos viendo era el tema de los cheques de compensación, ¿verdad? Porque en cheques de compensación, bueno, Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chao Paula, gracias, chao. Wilfredo, suerte. No te había visto. Adiós. Hasta luego, gracias. Gracias por la invitación, chao. Adiós. Hola Paula, Joana. ¿puedo usar mi historia contigo para hacerte una consulta? Sí, a ver, no te veo la cara, así que con el nombre no me acuerdo, pero es obvio, por supuesto. Ay, que no te vas a acordar de No. mí. Quizás sí. Sí. Mira, Prioti. Ay, sí, Espera sí. que no sé cómo hacer para que no te dé la luz. Sí, Trabajaste varios tiempos conmigo en Telefónica. claro, sí, te veo ahora. ¿Cómo estás, Joana? Sí, Joana Soy me... medio porque la luz no me da muy bien. Estoy Sí, bien despeinada, uy, no pensaba perdón. prender cámara. A cualquiera de los dos en realidad, porque es una consulta que estoy intentando hacer hace rato. Yo recibo siempre los newsletters, o sea, las noticias de ustedes, los cursos que van a dar y todo. Yo certifiqué en su momento con la norma de COPC. Ajá. Cuando quiero entrar a la página de Kenwin me dice como que no estoy registrada.
Tengo miedo de volver a registrarme y hacer lío. Pero ¿hay forma de conseguir el certificado de la certificación, el diplomita que te dan de cuando certificás, de conseguirlo digital? Mira, ahí te pongo, a ver, si no, consultas @kenwin.net, ahí te paso el mail. Sí. Manda un mail ahí con tu nombre completo y tu mail. ¿En qué año certificaste, Joana? ¿Vos te acordás? 2000. No me digas si fue hace mucho, así no nos amargamos. No, sí, fue hace mucho, porque hay una, la de BMO lo hice, pero solo lo hice, no hice el examen para certificar, creo que en el 2016, y la de SIC debe haber sido como en el 2006, Es que me 2009. parece que no eran, no habían, no sé si eran digitales No, los no. certificados. Pero, a ver, hoy son certificados digitales, cuando son de varios años atrás, lo que mandamos es una nota de Ujú. certificada que avala que tomaste el curso y que certificaste. Pásanos tu nombre. ¿Sabes por qué te pregunto la fecha? Era por el tema del mail, porque viste que en Telefónica hubo cambios de mail. Pásanos tu mail Sí. actual, tu nombre completo y ahí te buscamos, no te preocupes, ahí el área de Y, asistencia al cliente te va a buscar. y por sobre la página, Joana, no te preocupes, regístrate de vuelta con tu nuevo Sí. mail y tu nuevo nombre, no vas a hacer ningún lío ahí. Eso te va a habilitar a hacer descargas de la norma o de los GBS que comentábamos, así que tranquilo. Sí, Lo mando a ese mail que pasaste, ¿no es cierto, sí, Pau? anda ahí. Exacto. Sí. Gracias y perdón que les haya robado 5 No te minutos con preocupes, esto qué que no No, lindo haberte tenía nada que ver. visto. un Adiós. placer. Chao, chao. Chao. Adiós. Muy bien, el resto, ¿estamos bien? ¿Se habrán quedado ahí? Bueno, estamos solos, ¿no? Sí. ¿Puedes parar la grabación?